Les invitamos a escuchar la siguiente historia. En medio de la cena, mi marido intentó usar el divorcio para amenazarme por 37ª vez. Le respondí con calma. De acuerdo, vamos al juzgado. Nada más firmar los papeles, se dio cuenta con horror de que lo había perdido todo. La cena estaba casi lista. De pie frente al fregadero de la cocina, mis manos lavaban suavemente cada hoja de espinaca para la ensalada. Carlos entró en la cocina. El sonido de sus zapatillas arrastrándose sobre las baldosas se detuvo justo a mis espaldas. Carmen, su voz sonó plana, desprovista de cualquier tono emocional. No me giré, mis manos seguían quitando las hojas marchitas. Deberíamos divorciarnos. Era él quien lo decía otra vez. En las 36 ocasiones anteriores, cada vez que escuchaba a Carlos pronunciar esa frase, se me encogía el estómago, el corazón me daba un vuelco y sentía un vacío en el pecho. Las primeras veces dejaba a un lado mi orgullo, lloraba a mares, me aferraba a su camisa y le suplicaba que me dijera el porqué. En las siguientes reprimía las lágrimas, intentaba ser paciente y me decía a mí misma que seguramente era por el estrés del trabajo. Incluso llegaba a culparme, pensando que al estar tan saturada en la agencia y llegar tarde a casa sin tenerle la cena caliente, lo estaba decepcionando. Me había rebajado hasta el punto de rogarle una oportunidad para arreglar lo nuestro. Pero hoy, en la 37ª vez, mi pecho estaba extrañamente en calma, sin decepción, sin dolor, sin una sola lágrima a punto de brotar, solo un cansancio absoluto que indicaba que el límite se había roto. La gota había colmado el vaso. Al ver mi silencio, Carlos pareció perder la paciencia. Suspiró ruidosamente y tamborileó los dedos sobre la encimera. ¿Me estás escuchando? Vivir así es asfixiante. Ya no quiero intentarlo más. Liberémonos de una vez. Cerré el grifo de golpe. El cese del sonido del agua devolvió un silencio sofocante a la pequeña cocina. Me sequé las manos con papel de cocina, eché las espinacas al escurridor y lentamente me di la vuelta. Carlos estaba allí, con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada, con la actitud de un ser superior que otorga un final como si fuera una limosna. Estaba convencido de que yo volvería a derramar lágrimas, a pedirle perdón desesperadamente y a prometer cambiar. Lo miré directamente a los ojos y hablé articulando cada palabra con claridad. De acuerdo. Mañana mismo. Los brazos cruzados de Carlos cayeron inertes a sus costados. Esa actitud de confianza arrogante desapareció por completo. ¿Qué acabas de decir?, tartamudeó, dando un paso adelante, sin dar crédito a sus oídos. He dicho que estoy de acuerdo. Me quité el delantal y lo dejé doblado sobre el respaldo de la silla. Mañana a las 8:30 trae tu DNI. Esta misma noche redactaré el convenio regulador, lo imprimiré y lo dejaré firmado. La voz de Carlos empezó a sonar alterada, mezclada con la frustración incomprensible de un actor al que no le han dejado terminar su escena. ¿No vas a preguntarme por qué estoy tan decidido? Esbocé una sonrisa fría, aparté la silla y me dirigí al salón. Cuando ya no queda amor, ¿para qué preguntar el motivo? ¿Para echarnos sal en las heridas? No hace falta. La cena de aquella noche fue la más silenciosa y extraña de nuestros 3 años de matrimonio. Serví la comida, corté un trozo de filete, mastiqué y tragué con total indiferencia. Mi estómago reaccionó perfectamente, sin revolverse como en las 36 veces anteriores. Por el contrario, Carlos, sentado enfrente, no paraba de pinchar su comida con el tenedor. No dejaba de mirarme, buscando alguna reacción. ¿De verdad no tienes nada que decir?, carraspeó. Tomé un sorbo de vino y respondí. ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que llore y te suplique que no me dejes? ¿Qué clase de actitud es esa? Te estoy hablando en serio. Carlos levantó la voz, tirando los cubiertos sobre la mesa con un ruido estridente. Yo también estoy comiendo en serio. Dejé la copa y me limpié la boca con una servilleta. Has pedido el divorcio. He aceptado. Todo es tal como querías. ¿Por qué te enfadas? ¿O acaso echas de menos el placer de verme suplicar? La cara de Carlos se puso roja como un tomate. Abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se levantó de golpe, empujó la silla y salió al balcón a fumarse un cigarro. Esa noche encendí el portátil. Mis dedos teclearon ágilmente.
El documento de divorcio estuvo listo en apenas 15 minutos. Imprimí 2 copias, estampé mi firma en la esquina derecha y las dejé sobre el escritorio de Carlos. Él miró los papeles, me miró a mí, su nuez subía y bajaba, y finalmente cogió el bolígrafo, trazando un garabato apresurado. A la mañana siguiente, el barrio madrileño donde vivíamos seguía con su habitual bullicio de tráfico. Nos presentamos en el registro civil a la hora acordada. Todos los trámites administrativos fueron rápidos. El funcionario revisó los DNIs, confirmó las firmas, no hubo llantos ni intentos de reconciliación. Entramos como marido y mujer. Al cruzar esa puerta de cristal para salir, solo quedaba esperar la sentencia judicial para ser oficialmente un par de desconocidos. Al bajar las escaleras de los juzgados, saqué de mi bolso las llaves de la moto. Carmen. Carlos corrió tras de mí para detenerme. Me detuve, con las llaves en la mano, y me volví hacia él. ¿Qué más quieres? Ya dejamos claro en el acuerdo que no quiero ni un solo euro tuyo. Carlos se rascó la cabeza, con expresión forzada y evitando mirarme a los ojos. No se trata de dinero. Me refiero a que, ya que se ha acabado, ¿podemos seguir siendo amigos en el futuro? Al fin y al cabo, fuimos marido y mujer. No quiero que seamos enemigos. Al oír eso, solté una carcajada amarga que se rompió en el aire frío de la mañana. A veces, la crueldad de los hombres reside en que quieren deshacerse de ti, pero conservando la imagen de personas tolerantes, generosas y decentes. Me acerqué a Carlos, manteniendo la distancia justa de un brazo, con voz glacial. Amigos, Carlos, escúchame bien. Que no hayamos montado un escándalo no significa que no me hayas herido. Me empujaste al divorcio 37 veces hasta que acepté. No me pidas que interprete el papel de buena amiga para aliviar tu culpa. Guárdate tus buenas intenciones. Lo interrumpí, clavándole una mirada afilada. Desde este momento somos unos extraños. No vuelvas a molestarte en entrar en mi vida. El agua derramada no se puede recoger. Dicho esto, me di la vuelta con decisión hacia mi Vespa. Me puse el casco, quité el caballete y arranqué el motor sin un solo movimiento de más. Aceleré y me mezclé con el tráfico de la calle. Por el pequeño retrovisor pude ver a Carlos plantado en la acera, con aspecto patético y desconcertado, como alguien que acaba de perder algo muy importante y aún no se ha dado cuenta. El viento frío me daba en la cara. Respiré hondo. No hubo lágrimas, solo una sensación de libertad fluyendo por mis venas. Conduje directamente a nuestro antiguo piso para recoger mis cosas. La noche anterior ya había metido en secreto toda mi ropa en 2 grandes maletas. Salí con el equipaje y oí el golpe seco de la cerradura al cerrarse a mis espaldas. 3 años de matrimonio empaquetados en 2 maletas y un papel del juzgado. Pedí un taxi grande para llevar mis cosas a casa de mis padres, en una estrecha calle del castizo barrio de Lavapiés. Al mediodía, Madrid estaba bañado por un sol tenue. Al empujar la verja de hierro, el olor inconfundible de la tortilla de patatas recién hecha y las croquetas de jamón que preparaba mi madre me golpeó de lleno. De repente, me escocieron los ojos. Durante las 37 veces que Carlos pidió el divorcio, nunca derramé una lágrima delante de él. Y sin embargo, ahora, el simple olor a comida casera rompió todas mis defensas. Mi padre estaba podando los geranios en el balcón. Al verme llegar cargada, soltó las tijeras apresuradamente. Con las manos manchadas de tierra, corrió a ayudarme con la maleta más pesada. Carmen, hija, ¿qué haces con todo esto a estas horas? Mi padre me miró, luego miró el equipaje, y sus ojos se entristecieron, comprendiendo a medias lo que pasaba. Mi madre salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Al ver mis ojos enrojecidos, se acercó deprisa y me abrazó con fuerza. Sus manos ásperas me frotaron suavemente la espalda. Ya estás en casa. Lávate las manos, acabo de hacer tu tortilla favorita. Mi madre no hizo preguntas, y mi padre llevó en silencio mis cosas a mi antigua habitación. En esta ciudad caótica, cuando alguien te da la espalda y te abandona, solo tus padres siguen poniendo un plato y unos cubiertos para ti en la mesa. Esa comida la devoré entre lágrimas que caían sobre mi plato, pero mi alma sentía una paz inmensa. A las 8 de la tarde, mientras estaba acurrucada en mi antigua cama individual, mi móvil empezó a vibrar desesperadamente. Era Teresa, mi mejor amiga desde la universidad. ¡Carmen! ¡Entra a Facebook ahora mismo! Mira lo que acaba de publicar el desgraciado de Carlos. Me va a dar algo, te juro,
que los hombres son lo peor. Me senté de golpe, el corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? Hemos presentado los papeles esta mañana, ya no me importa lo que haga. ¡Que no! ¡Míralo ya! Se está haciendo la víctima. Ha escrito un testamento insinuando que le has puesto los cuernos y por eso se ha roto el matrimonio. ¡Qué cabrón! La gente de tu agencia lo está compartiendo en los grupos de WhatsApp. Me temblaban las manos al abrir la aplicación. En lo alto de mi muro estaba la publicación de Carlos. Iba acompañada de una foto suya tomando una cerveza solo en un bar oscuro, con cara de pena. El texto me golpeó directamente. 3 años dando mi vida por construir un hogar y al final no pude retener el corazón de una mujer que ya miraba hacia otro lado. Mi error fue confiar ciegamente en quien compartía mi cama, solo para recibir la traición más cruel. Toca soltar y desearte que seas feliz con tu nuevo amor. Adiós a quien una vez lo fue todo. Debajo había cientos de comentarios consolándolo y lanzándome pullas a mí. Dios mío, Carlos es tan bueno. Qué mala suerte dar con una cualquiera. Las mujeres de hoy solo buscan dinero. No te amargues por ella. He oído que es jefa de marketing en su empresa. Seguro que se ha liado con algún pez gordo y por eso ha dejado a su marido. La furia me subió por el pecho. Sentí la sangre ardiéndome en la cara y me pitaron los oídos. Carlos no solo era cruel al exigir el divorcio, sino que quería pisotear mi honor, arruinar mi reputación profesional y hacerse la víctima perfecta. ¿Acaso creía que yo seguía siendo la Carmen sumisa de antes? No, se acabó el agachar la cabeza. Tiré el móvil a la cama y cogí el portátil. Accedí rápidamente a una carpeta oculta que llevaba meses actualizando en secreto. 37 mensajes. 37 veces que se había inventado las excusas más ruines para obligarme a divorciarme. Seleccioné 8 capturas de pantalla nítidas, con fechas y horas claras. Estoy harto de vivir así. Firma los papeles ya. Ya he encontrado otro camino. No seas un estorbo. Para la 9ª imagen, elegí una foto que tomé la noche anterior. Mis ojos hinchados de impotencia y de fondo. El marco de cristal de nuestra foto de boda que él había destrozado cuando me negué a firmar el mes pasado. Subí esas 9 fotos a mi perfil público de Facebook, etiquetando a Carlos con un mensaje corto y tajante. Un hombre decente no obliga a su mujer a divorciarse 37 veces en un año. Un hombre honesto no se hace la víctima en Internet cuando es él quien presiona. Para Carlos, querías divorciarte para librarte de mí. Ya he firmado. Pero si pretendes pisotear mi reputación para jugar al papel de pobrecito, te has equivocado de persona. Estas 9 fotos son la respuesta a quién es el verdadero traidor. Que te vaya bien con tu teatro. Pulsé el botón de publicar. En solo 15 minutos, la situación en redes dio un giro radical. Amigos y compañeros que antes consolaban a Carlos, ahora rectificaban estupefactos. Las capturas con su vocabulario despectivo eran pruebas irrefutables. Las veces compartidas y los comentarios se multiplicaron. Los insultos que antes iban hacia mí, ahora caían sobre la cabeza de Carlos como una avalancha. Menos de media hora después, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Carlos. Puse el altavoz y lo dejé sobre la mesa. Carmen, ¿estás loca? Borra eso ahora mismo. Siseó, con la voz ahogada por el pánico y la rabia. ¿Quieres arruinarme la vida? Si mis compañeros y mi jefe lo ven, ¿con qué cara voy a ir a trabajar? Me recosté en la silla, cruzándome de brazos, y respondí con voz afilada y pausada. Cuando publicaste mentiras diciendo que te era infiel, ¿pensaste con qué cara iba a ir yo a la agencia? Has encendido el fuego tú solo, así que apágalo como puedas. ¿Te has pasado? Te digo que lo borres. ¿A que voy a casa de tus padres y les monto un escándalo? Gritó Carlos, casi perdiendo la voz. Sonreí con frialdad. Atrévete a venir. Llamaré a la policía por alteración del orden público y acoso, además de la denuncia por difamación en redes. Tengo pruebas de sobra para meterte en el calabozo, Carlos. Ya no soy la idiota a la que manipulabas. Asume las consecuencias. Colgué sin esperar respuesta. Bloqueé su número, su WhatsApp y cualquier otra forma de contacto. El mundo se volvió repentinamente silencioso. Salí al pequeño balcón. Mis padres ya dormían, dejando el patio sumido en una paz oscura.
El viento de la noche me rozó los hombros. Miré los comentarios que seguían destrozando a Carlos en la pantalla y sentí una profunda satisfacción. En mi primer contraataque le había arrancado la careta a la perfección. Pero en el fondo, la intuición femenina me advertía que tanta prisa por deshacerse de mí no era simple orgullo. Seguramente, detrás de esa urgencia, ocultaba un secreto aún más asqueroso. A la mañana siguiente, me desperté con los tenues rayos de sol colándose por la persiana. Tras una de las pocas noches de sueño reparador que había tenido, mi mente estaba extraordinariamente lúcida. Cogí el móvil de la mesilla. La publicación de anoche superaba las 1000 interacciones. Pero mi mirada se detuvo en un mensaje de WhatsApp enviado a las 2 de la madrugada. Era de Tomás, un empleado subordinado de mi empresa, que además había sido muy amigo de Carlos. El mensaje decía: Carmen, he dudado mucho si escribirte. Sé que te acabas de separar. Anoche vi tu post y me dio mucha rabia lo que te ha hecho. Llámame, por favor. Tengo que contarte algo. Mi instinto me dijo que esa era la pieza final del rompecabezas. Llamé a Tomás inmediatamente. Al segundo tono, contestó: ¿Carmen? La voz de Tomás sonó vacilante, acompañada de un suspiro. Dime, Tomás, no te andes con rodeos. Lo de Carlos y yo se ha acabado. Ya no hay nada que pueda herirme. Tomás carraspeó, reuniendo valor. Siéntate, Carmen. Carlos. Lleva medio año, viéndose con alguien. A pesar de estar mentalizada, el corazón me dio un pequeño salto. Apreté las sábanas sin darme cuenta. ¿Quién es?, pregunté secamente. Es Valeria. La becaria de prácticas del departamento comercial entró a principios de año. Es 5 años menor que tú. Tomás hablaba rápido, por miedo a que lo interrumpiera. Esa niñata no lleva ni unos meses y ya se la pasaba coqueteando con él. En la oficina había rumores, pero nadie decía nada, porque Carlos lo tapaba muy bien. Sonreí, una sonrisa seca que se desvaneció en el aire. ¿Ah, sí? ¿Por una becaria de prácticas me obligó a divorciarme 37 veces? ¡Qué barato se venden los hombres hoy en día! Eso no es todo. La voz de Tomás bajó de tono, llena de desprecio. Valeria está embarazada de 2 meses. Hace unos días vi por accidente unos análisis médicos en la guantera del coche de Carlos. Además, el tío de Valeria es el director general de nuestra sucursal. Carlos te obligó a divorciarte a toda prisa para allanar el camino y casarse con ella. Ella usa el embarazo para atarlo, y él busca el puesto de jefe de compras que queda libre el mes que viene. Tomás seguía insultando a Carlos al otro lado de la línea, pero mis oídos pitaron y dejé de escuchar con claridad. Aparté el móvil lentamente, lo puse en altavoz y me quedé mirando al vacío. Todo encajaba. La niebla se había disipado, dejando al descubierto un vertedero maloliente. Resulta que no había asfixia, ni falta de amor, ni mala esposa. Las 37 veces que él dio golpes en la mesa, humillándome y mostrándose frío, todo era el teatro barato de un cobarde ambicioso. Quería pisotearme para escalar posiciones en el trabajo, casándose con la sobrina del jefe, pero manteniendo su fachada de víctima en nuestro matrimonio. El shock inicial fue rápidamente reemplazado por náuseas. Sentí asco. Asco por el hombre con el que había compartido cama durante 3 años. Asco por las lágrimas de culpa que había derramado creyendo que el problema era yo. Pero enseguida, una extraña luz iluminó mi mente. Era un alivio, una liberación total. Me había lamentado por perder mi hogar, y ahora me daba cuenta de que había tenido la inmensa suerte de extirpar un tumor. Yo no había perdido. El verdadero perdedor era quien recogía la basura que yo acababa de tirar. Gracias, Tomás, cogí el móvil. Con una voz ligera y sorprendentemente radiante. Me acabas de quitar un gran peso de encima. No te preocupes, no me voy a hundir. Tengo que vivir mi mejor vida para ver cuánto les dura esta farsa. Colgué, tiré las sábanas y salté de la cama. Fui directa al baño y me eché agua fría en la cara. El frío despertó mis sentidos y lavó cualquier rastro de tristeza que pudiera quedar en mis ojos. Al mirarme al espejo, vi a una Carmen completamente diferente, de mirada afilada y labios apretados con orgullo. Elegí una blusa de seda color marfil, una falda lápiz negra y un blazer elegante. Me delineé los ojos con precisión y me apliqué un pintalabios rojo oscuro y poderoso, abandonando el tono rosa pálido que usaba para mi papel de buena esposa.
Con mi armadura puesta, había llegado la hora de ir a la batalla. A las 9 de la mañana entré en la agencia de comunicación donde trabajo como jefa de proyectos. En contraste con los murmullos de la oficina por el escándalo de anoche, caminé con la cabeza alta, pisando fuerte con mis tacones sobre el parqué, luciendo una sonrisa confiada. En la sala de reuniones acristalada, el director de la agencia golpeaba una gruesa carpeta contra la mesa con cara de frustración. A su alrededor, los miembros de mi equipo miraban al suelo. Empujé la puerta. ¿A qué se debe tanta tensión, jefe? El director me miró con algo de pena. Carmen, ¿estás bien? Me he enterado de lo tuyo. Si necesitas unos días, tómate un descanso. Arrastré una silla y me senté, sirviéndome un vaso de agua con total calma. Gracias, pero mi vida personal no afecta mis capacidades. ¿Con qué proyecto estamos atascados? Un compañero empujó la carpeta hacia mí, rascándose la cabeza. Es el concurso para la estrategia de comunicación del nuevo complejo residencial del Grupo Inmobiliario Mendoza. Son súper exigentes, nos han hecho cambiar el briefing 3 veces. Tenemos que ir a hacer el pitch en persona. Dicen que el señor Mendoza, el dueño, es durísimo y ya ha tirado a la basura las propuestas de un montón de agencias. Estamos todos asustados. Grupo Mendoza, uno de los gigantes del sector inmobiliario en Madrid. Si ganábamos este contrato, las comisiones me darían suficiente para cumplir grandes objetivos y afianzar mi nombre en el sector. Más que nada, tener un gran objetivo profesional ahora mismo era el mejor antídoto para mi renacer. Cogí la carpeta, revisé un par de páginas sobre planos y el público objetivo y una chispa se encendió en mi cerebro. Miré a mi jefe con determinación, golpeando rítmicamente el dossier con mi dedo índice. Dadme este proyecto a mí. Yo lideraré la estrategia absoluta y haré la presentación ante el mismísimo señor Mendoza. ¿Estás segura, Carmen? Mi jefe arqueó una ceja, sorprendido. Es un hueso muy duro de roer. La presión es brutal. Sonreí con la sonrisa más radiante y segura que había mostrado en 3 años. Si no fuera difícil, no valdría la pena. Tranquilo. Ahora mismo no hay adversidad que pueda doblegarme. A trabajar. La sala de juntas del piso 25 de la sede del Grupo Mendoza estaba helada. El aire acondicionado soltaba ráfagas frías, pero mi jefe y mis compañeros sudaban a mares. El señor Mendoza, un hombre de negocios temido por su exigencia, tiró nuestras diapositivas impresas sobre la mesa de cristal con un golpe seco. ¿Se creen que pago cientos de miles de euros por una campaña solo para oír palabras vacías como lujo exclusivo o entorno verde? Todos los proyectos del mercado repiten eso como loros. ¿Dónde está el valor añadido de ustedes? Bramó Mendoza, frunciendo el ceño, claramente decepcionado. El director de marketing de Mendoza carraspeó, dispuesto a invitarnos a salir. Mi jefe empezó a disculparse nerviosamente, pidiendo una oportunidad para rehacer la propuesta. En ese preciso instante respiré hondo, apoyé ambas manos sobre la mesa y me puse de pie. Señor Mendoza, ¿y si en lugar de vender lujo, vendemos un tranquilizante para la clase alta? Mi voz resonó clara y nítida, cortando la tensión de la sala. Mendoza se detuvo, se recostó en su silla de cuero, se cruzó de brazos y me clavó una mirada escrutadora. Continué. Cogí el pasador de diapositivas. En la enorme pantalla LED desaparecieron las fotos de piscinas infinitas y recibidores ostentosos. Apareció una sola imagen. Una puerta de madera maciza y cerrada, por cuyas rendijas se filtraba una luz cálida, recortada contra un cielo oscuro de tormenta. Este proyecto va dirigido a personas de entre 30 y 45 años, gente con dinero y estatus. Pero, ¿está de acuerdo conmigo en que son los más agotados? Comencé a caminar por la sala, manteniendo contacto visual con el presidente. Cada día que salen a la calle se enfrentan a la presión de los objetivos, a la guerra del mercado y, a veces, al engaño y la traición de quienes creían más cercanos. Hice una pausa. Mi pecho se encogió un segundo al recordar la traición de Carlos, pero enseguida me mordí ligeramente el interior de la mejilla y recuperé mi tono contundente. Lo que sus clientes realmente anhelan al gastar más de 1 millón de euros no son metros cuadrados de hormigón caro. Compran un lugar donde puedan despojarse de su armadura en paz. Nuestro mensaje se resume en una sola frase. Grupo Mendoza. El hogar es el refugio seguro después de la tormenta.
La sala quedó tan en silencio que se oía el zumbido del proyector. La comisura de los labios del señor Mendoza se elevó en una rara sonrisa de aprobación. Se inclinó hacia adelante. ¿Con qué autoridad afirma que este insight tocará el corazón de mis clientes? Lo miré a los ojos sin titubear y respondí con firmeza. Con la autoridad de una mujer de 28 años que hace apenas 3 días dejó atrás un matrimonio en ruinas. Alguien que se ha dado cuenta de que la verdadera seguridad no reside en tener a un hombre al lado, sino en poseer un espacio inquebrantable, propio, donde sanar cualquier tormenta. Si este mensaje puede convencer a quienes han probado el amargo sabor del fracaso personal, le aseguro que convencerá a sus clientes. Mendoza me miró en silencio durante 10 eternos segundos. De pronto, dio 3 palmadas secas y fue directo al grano. ¡Excelente! Se giró hacia su director de marketing. Este contrato queda a cargo de su equipo. Mañana mismo que preparen los papeles en el departamento legal. Mi jefe dejó escapar un suspiro de alivio enorme, agarrándose a la silla como si se le hubieran aflojado las piernas. Yo asentí levemente en agradecimiento, apretando el pasador en mi mano. Acababa de lograr mi victoria más brillante, marcando el inicio de mi nueva vida. Esa noche, la cena en casa de mis padres fue un festejo. Compré jamón del bueno y unas cervezas artesanales para celebrarlo. Estábamos sentados a la mesa, mis padres no paraban de sonreír y de servirme la mejor comida. Después de cenar, mi madre me llevó a la habitación, sacó del fondo del armario una vieja bolsa de tela y me entregó una cartilla del banco. Carmen, tu matrimonio se ha acabado, pero no puedes quedarte para siempre en esta habitación tan pequeña. Tu padre y yo tenemos 40.000 euros ahorrados de nuestras pensiones y de la venta de unas tierritas del abuelo. Tómalos y úsalos para la entrada de un piso en condiciones. Le devolví la cartilla, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá, quedaos este dinero por si hay emergencias médicas. Yo trabajo, tengo mi sueldo, puedo arreglármelas. Mi padre entró en la habitación con tono serio, pero con una mirada tierna. Eres nuestra única hija. Si no te lo damos a ti, ¿a quién? Para levantarse tras una caída hace falta un buen apoyo. Cógela para que podamos dormir tranquilos. Miré sus cabezas encanecidas y una gran determinación creció en mí. Apreté las manos ásperas de mi madre y asentí. Está bien, lo aceptaré. La verdad es que ya le había echado el ojo a un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, cuesta unos 200.000 euros. Es un quinto exterior muy luminoso. Saqué el móvil y les enseñé los planos y mis cálculos. Con mis ahorros y la prima que me van a dar por el contrato de hoy, tengo unos 30.000 euros. Con vuestros 40.000 tengo 70.000 para la entrada. El resto pediré una hipoteca a tipo fijo. Con mi sueldo actual puedo pagar la cuota cómodamente sin ahogarme. Lo tengo todo calculado. Mi padre asintió, satisfecho. Bien pensado. Comprar algo a tu medida que puedas pagar sin perder la cabeza. Así tendrás paz para trabajar, hija. El sábado por la mañana, justo después de hacer la transferencia de la reserva del piso, sin dudarlo un segundo, conduje hasta una peluquería elegante en la Gran Vía. Corta por lo sano, le dije al estilista, mirándome fijamente en el espejo. Un corte bob a la altura de los hombros, moderno y con carácter. En 3 horas, la melena lacia y descuidada había desaparecido. En su lugar, un corte moderno enmarcaba mi rostro, dándome un aire juvenil pero muy sofisticado. Salí de la peluquería y usé la tarjeta de crédito para comprar 3 blazers entallados y un par de vestidos ceñidos de seda. Al volver a casa, abrí el armario y saqué todos los pijamas desteñidos y los vestidos floreados anticuados que solía ponerme para hacer las tareas de la casa cuando vivía con Carlos. Los metí en bolsas de basura y los tiré al contenedor de la esquina sin sentir la más mínima lástima. De vuelta en mi cuarto, me rocié un poco de perfume de sándalo en las muñecas. Frente al espejo, me di cuenta de que la Carmen sumisa había muerto. La que estaba ahí era una experta en comunicación, una mujer fuerte e independiente con un contrato millonario y a punto de tener las llaves de su propia casa. La puerta del pasado estaba cerrada. La tormenta había pasado de verdad. Casi 2 meses después de tener la sentencia de divorcio en mis manos, mi vida había cogido ritmo. La campaña del Grupo Mendoza iba sobre ruedas. Pasaba los días entre reuniones y planes de trabajo hasta la noche, pero mentalmente me sentía libre y pletórica. Era viernes por la mañana. Estaba tomando un café solo con hielo en mi nuevo despacho.
revisando los informes, cuando sonó el móvil. Era Teresa. Nada más descolgar, la voz de mi amiga sonó como una ametralladora. Carmen, ¿estás sentada? Agárrate fuerte, que te va a dar un parraque. ¿Qué pasa ahora? Estoy en la agencia, cuéntamelo con calma. Respondí, sujetando el móvil con el hombro mientras seguía tecleando. El karma, amiga, el puto karma. Le ha dado a Carlos de lleno, y mucho antes de lo que esperábamos. La voz de Teresa estaba llena de excitación y de risa vengativa. ¿Te acuerdas de la niñata esa, Valeria? El niño que espera no es de Carlos, es de su exnovio. Mis manos se quedaron congeladas sobre el teclado. Me acerqué el teléfono al oído. ¿En serio? ¿Y tú cómo lo sabes? La antigua empresa de Carlos es un caos ahora mismo. Tomás me lo acaba de contar por WhatsApp. ¿El exnovio de Valeria acaba de salir de la cárcel? ¿O estaba escondido por deudas? No sé, pero se plantó en las oficinas exigiendo reconocer al niño y pidiendo dinero. Se montó un escándalo monumental. Teresa casi gritaba de la emoción. El tío de Valeria, el director, pasó una vergüenza horrible y despidió a los dos en el acto. Carlos no solo perdió el ascenso que tanto quería, sino que le echaron a la calle por faltas éticas graves. Pero lo mejor viene ahora. Valeria aprovechó que Carlos estaba destrozado y borracho, le vació la cuenta llevándose 15.000 euros que él tenía ahorrados, y se ha dado a la fuga. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Un destello de satisfacción me cruzó la mente, seguido inmediatamente por una ironía amarga 37 veces exigiendo el divorcio, pisoteando el respeto de su familia para traer a casa un parásito. Ahora estaba en la ruina. La justicia poética existe. A ver si ahora tiene cara de publicar otro testamento moralista haciéndose la víctima, concluyó Teresa antes de colgar. La tarde del día siguiente, mientras conducía hacia casa, sonó un número desconocido en el Bluetooth del coche. Dígame. Al otro lado se oía el pitido característico de las máquinas de un hospital. Luego, la voz débil y entrecortada de una mujer mayor. Carmen. Carmen, hija, soy yo. Me asusté y aparqué a un lado de la calle. Era la madre de Carlos. Su voz sonaba ronca y entre llantos, muy distinta al tono altivo con el que solía darme lecciones cuando era su nuera. ¿Qué ocurre, señora? ¿Se encuentra bien? Salva a Carlos, por favor, hija. Estoy ingresada en urgencias en La Paz. No me queda mucha vida. ¿Puedes venir a verme un momento? Te lo suplico. El llanto desgarrador se cortó al colgar. Apoyé la frente en el volante mientras me invadían los recuerdos. Durante 3 años, mi suegra no había sido precisamente mala. Solo era una madre que mimaba y encubría ciegamente a su hijo. Pero recordé que en mi primer año de casada, cuando a mi madre la operaron de urgencia de apendicitis y yo estaba de viaje de negocios en Barcelona, mi suegra se quedó cuidándola en el hospital durante 3 noches seguidas. Esa deuda de gratitud no me permitía mirar hacia otro lado. Di la vuelta al coche y me dirigí hacia el Hospital La Paz. Al fin y al cabo, lo cortés no quita lo valiente. Una visita por humanidad para saldar esa deuda y cerrar la puerta definitivamente. La planta de neurología olía fuertemente a desinfectante. Caminé con mis tacones por el pasillo hasta la habitación número 8, llevando una gran cesta de frutas y un sobre con 500 euros. La madre de Carlos estaba en la cama junto a la ventana. La mitad izquierda de su cuerpo estaba temporalmente paralizada a causa de un ictus. Al verme entrar, sus ojos nublados se abrieron de par en par, derramando lágrimas. Con la mano derecha, que aún podía mover, intentó agarrarme. Carmen, has venido. He pecado contra ti. Mi hijo pecó contra ti. Esta familia es un desastre. Acerqué una silla de plástico, me senté y tomé su mano arrugada con suavidad, hablando con un tono cálido pero manteniendo una barrera invisible. Tranquilícese, por favor. No se altere, le va a subir la tensión, todo tiene solución. La mujer hundió la cara en la almohada, sollozando. Esa arpía lo ha dejado en la ruina. Ahora está encerrado en casa bebiendo como un loco y destrozándolo todo. Yo me puse tan nerviosa al reñirle que la tensión me subió a 20. Carmen, por el cariño que nos tuvimos, por favor, vuelve para salvarlo. ¿Podrías hacerlo? Eres la única salvación de esta familia. Retiré mi mano lentamente de la suya. Saqué el sobre del bolso y lo deposité en sus delgadas manos.
Mire, señora, la miré fijamente, con voz clara, volumen suave pero inquebrantable. Hace años, cuando mi madre enfermó, usted la cuidó de noche. Jamás olvidaré ese favor. Hoy, al saber que estaba en el hospital, he venido a verla. Guarde este dinero para sus gastos y medicinas. Pero en cuanto a Carlos y a mí, el agua derramada no se puede recoger. Hice una pausa para que las palabras calaran hondo. Entre Carlos y yo ya no queda nada. Tengo mi propia vida, y no es mi responsabilidad ir a limpiar los escombros que otros han provocado. Dígale a su hijo que asuma las consecuencias de sus actos y se levante como un hombre. En ese preciso momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró Carlos, con un termo de agua. Se quedó petrificado al verme. En solo 2 meses, estaba tan demacrado que costaba reconocerlo. El pelo sucio, barba rala, la camisa manchada y un fuerte hedor a alcohol barato flotando a su alrededor. Muy lejos de la imagen pulcra y arrogante de cuando exigía el divorcio. El termo cayó al suelo, salpicando agua caliente. Carlos corrió hacia mí y me agarró del brazo, con los ojos inyectados en sangre y una chispa de esperanza histérica. Carmen, ¿has venido a ver a mi madre? Aún te importamos, ¿verdad? Carmen, me equivoqué. Fui un estúpido por dejarme engañar por esa zorra. Empecemos de cero. Te lo compensaré todo. Al ver al hombre encorvado frente a mí, cualquier rastro de piedad se esfumó. Solo sentía pena ajena. Me zafé de su agarre con un movimiento brusco y retrocedí 2 pasos. Quítame tus manos sucias de encima si no quieres que llame a seguridad. Al ver mi frialdad, a Carlos le fallaron las piernas y cayó de rodillas sobre el frío suelo del hospital ante la mirada atónita de otros pacientes. Juntó las manos y rompió a llorar de forma humillante. Te lo ruego. No tengo nada. Mi madre está paralizada. No tengo trabajo. Todos me insultan. Estoy muy arrepentido. Sé generosa. Perdóname solo esta vez. Te estás arrodillando ante la persona equivocada. Carlos, levanté la barbilla y lo miré con desprecio. ¿Te arrodillas pidiendo perdón o te arrodillas porque buscas un salvavidas ahora que te estás ahogando? ¿Me echas de menos a mí o echas de menos a una sirvienta y a un cajero automático para pagar las facturas del hospital? Carlos se quedó mudo. Los labios le temblaban sin poder articular palabra. Mis palabras habían dado en el centro exacto de su egoísmo. Recuerda lo que te dije el día del juzgado. No vuelvas a cruzarte en mi vida. Adiós, señora. Sin dejarles decir una palabra más, me di la vuelta, agarré mi bolso y salí de la habitación. Sus llantos lastimeros quedaron encerrados tras la pesada puerta de madera. Caminé por el largo pasillo del hospital, mis tacones sonaban firmes. Salí a la calle y recibí la brisa fría de la tarde madrileña. Levanté la cabeza y respiré profundamente. El oscuro pasado se había cerrado definitivamente, y mañana el sol volvería a salir. 1 mes después del incidente en el hospital, mi vida brillaba con luz propia. La campaña para Inmobiliaria Mendoza fue un éxito rotundo desde la primera semana. Mi nombre empezó a ganar prestigio en el sector. Un viernes por la noche representé a mi agencia en una gala de networking del sector inmobiliario en un hotel de 5 estrellas en pleno centro de Madrid. Llevaba el vestido de seda negro que compré el día que decidí rehacer mi vida, el pelo perfectamente arreglado y mi imponente carmín oscuro. El ambiente estaba lleno de tintineos de copas y suave música de jazz. Con una copa de vino en la mano, saludaba a varios socios. Hola, Carmen, estás deslumbrante últimamente. Se nota que las mujeres están más guapas cuando no son de nadie. Una voz arrastrada y con fuerte aliento a vino sonó demasiado cerca de mi oreja, dándome un escalofrío. Me giré. Era Diego, el subdirector de una agencia rival a la que le habíamos arrebatado el contrato de Mendoza. Un tipo de unos 40, con barriga y mirada turbia, que me recorría de arriba a abajo descaradamente. Di un paso atrás para mantener la distancia, sin borrar la sonrisa de compromiso. Hola, Diego. Gracias por el cumplido. Hay mucho trabajo. Hay que mantener la buena imagen. Diego dio un paso adelante, acorralándome contra una columna. Se inclinó, bajando la voz en un tono sarcástico. ¿Mucho trabajo o muchos favores?
Ya me he enterado de que el señor Mendoza es un hueso duro y tú conseguiste el contrato en una sola reunión. No sé qué tácticas secretas habrás usado, en la sala o en la cama. A ver si nos enseñas el truco a los demás. Mientras hablaba, su mano regordeta se extendió hacia mi cintura. El asco me subió por la garganta. Apreté la copa de vino dispuesta a tirársela a su asquerosa cara. Pero antes de poder hacerlo, una mano grande y firme surgió por detrás, agarrando la muñeca de Diego y apartándola con fuerza. «Hola, Diego. Hay que tener cuidado con lo que se dice cuando se bebe de más. Está lleno de periodistas. Si sigues haciendo bromas así, las acciones de tu empresa podrían caer un par de millones mañana y no sería divertido». Una voz masculina, grave y rotunda, resonó. Levanté la vista. Delante de mí había un hombre alto, con un traje gris marengo hecho a medida que le sentaba a la perfección. Sus anchos hombros bloqueaban por completo la mirada morbosa de Diego. Expuesto en público, Diego se puso rojo de vergüenza. Retiró la mano torpemente, murmuró unos insultos entre dientes y se escabulló entre la multitud. El hombre se giró para mirarme. Bajo las cálidas luces de la sala, su rostro de facciones marcadas y una sonrisa familiar iluminó mi memoria. Me quitó suavemente la copa de vino y me dio un vaso de agua en su lugar. «Has tomado vino toda la noche. Bebe un poco de agua. ¿Aún tienes la manía de apretar las cosas cuando te pones nerviosa?» Me quedé mirándolo, atónita. Los recuerdos de hace 10 años me pasaron por la cabeza como una película a cámara rápida. ¿Nicolás, del instituto, el que se sentaba al fondo de la clase? Nico soltó una carcajada. Su risa natural y cálida disipó la tensión. Menos mal que la mujer de hierro de la publicidad no se ha olvidado de su compañero que le pedía la goma de borrar. Llevo un buen rato mirándote desde el otro lado del salón. Casi no me atrevía a saludarte. Has cambiado muchísimo, estás radiante y afilada, pero tus ojos rebeldes siguen siendo los mismos que a los 18. Me eché a reír, en una mezcla de vergüenza y alegría. Las barreras que había levantado estos meses se reblandecieron ante mi antiguo compañero. ¿Has vuelto a España? La última vez que Teresa me habló de ti, estabas en Japón trabajando de arquitecto. Nico asintió y me hizo un gesto para salir a la terraza del hotel y escapar del ruido. El viento de otoño de Madrid me movió el flequillo. Llevo 3 meses aquí. Estoy montando mi propio estudio de arquitectura por el barrio de Salamanca. Hoy he venido buscando constructoras. Por cierto, he seguido tu campaña de Mendoza. Tu propuesta sobre el hogar es brillante. Al leer tu mensaje principal, intuí que estabas pasando por algo difícil. Al oír la palabra hogar, mi sonrisa se desvaneció un poco. Su sensibilidad como arquitecto le había permitido ver la herida bajo mi coraza. Eso ya es agua pasada, Nico, me apoyé en la barandilla, jugando con el vaso de agua. Solo ha sido un divorcio. Perdí mi juventud volcándome en alguien para darme cuenta de que construía sobre arena. Ahora estoy haciendo mis propios cimientos, y con ladrillos. Nico me miró en silencio. Sus ojos oscuros no mostraban pena, sino comprensión y admiración sincera. Acortó la distancia entre nosotros y pude oler su colonia de madera de cedro. Carmen dijo de pronto, con un tono mucho más serio: ¿te acuerdas de que en segundo de bachillerato te pedí la mitad de tu goma de borrar y luego la perdí? Sonreí ante el cambio de tema. Claro, era una goma nueva. Me la partiste a la mitad, prometiste devolvérmela al día siguiente y desapareciste a Japón por 10 años. ¿Cómo me lo vas a compensar? Nico no sonreía. Me miró a los ojos, bajo el resplandor de las farolas madrileñas que iluminaban el balcón. En su mirada vi una ternura abrumadora. Nunca la perdí, la he llevado en mi estuche durante 10 años. En aquella época me gustabas, pero mi familia tuvo problemas, tuvimos que emigrar e irme a trabajar y estudiar a Japón. No me atreví a decirte nada por miedo a arruinarte el futuro. Esa mitad de goma era mi excusa para decirme a mí mismo que le debía algo a esa chica y que tenía que tener éxito para poder volver algún día y saldar mi deuda. Mi corazón dio un vuelco y la mano que sostenía el vaso tembló. Bajé la mirada, nerviosa, evitando sus ojos. No bromees con eso, Nico. Ahora soy una mujer divorciada. Las deudas de hace 10 años ya han caducado. No bromeo, Nico. Puso suavemente su mano sobre la mía para estabilizar el vaso. Sus dedos rozaron los míos. Estaban calientes. Estar divorciada no cambia tu valor. Acabas de decir que estás construyendo tus propios cimientos, ¿verdad? Qué casualidad.
Resulta que soy arquitecto. Al volver a España, además de abrir mi empresa, mi mayor objetivo era saldar esa vieja deuda, poco a poco. Tengo toda la paciencia del mundo para esperar a que me dejes diseñar nuevos planos contigo. Aquella noche, el viento de Madrid soplaba frío, pero de pie en la terraza junto a Nico, escuchando su voz serena, sentí que una pequeña semilla empezaba a brotar de nuevo entre las cenizas de mi corazón. Una vibración sutil, dulce y profunda. El miércoles por la mañana, 3 días después de aquella gala, entré en la oficina con un café en la mano, llena de energía. Pero al cruzar la puerta de cristal, supe de inmediato que algo iba mal. Los cuchicheos cesaron bruscamente. Varias compañeras de diseño giraron sus caras hacia los monitores. Miradas furtivas de lástima e incomodidad se clavaron en mí como dardos envenenados. Fruncí el ceño y caminé directa a mi despacho. Al dejar el bolso, la puerta se abrió de golpe. Entró Celia, mi asistente de confianza, pálida y con el móvil apretado en la mano. «Carmen, tienes que ver esto, es un desastre». Me puso el móvil delante. Era un hilo anónimo en un conocido foro de profesionales de agencias que se había hecho viral de madrugada. El titular gritaba: «La verdad tras la careta de la mujer de hierro del marketing, víctima o trepa». Leí rápidamente. El autor anónimo, supuestamente alguien con información privilegiada, inventaba una historia absurda y repugnante. Decía que yo siempre había sido una cualquiera, que despreciaba a mi marido por no ser rico y que me acostaba con los jefes para ascender. Se insinuaba descaradamente que la adjudicación del Grupo Mendoza no se debía a mi talento, sino a favores sexuales en la cama de la directiva. Decía que para limpiar mi imagen yo había manipulado el divorcio, empujando a mi pobre marido a la calle y haciéndome la víctima en redes. Debajo, miles de lecturas y comentarios repulsivos. Madre mía, al final lo de su marido era todo manipulación. Conseguir a Mendoza es imposible, normal que lo lograra por la puerta de atrás. ¡Qué asco! Tiré el teléfono sobre el cristal de mi escritorio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No por miedo, sino por rabia. El árbol quiere paz, pero el viento no cesa. ¿Quién intentaba destruir mi reputación? Justo en el punto álgido del proyecto. Antes de que pudiera asimilarlo, sonó el teléfono del despacho. Era el director. «Ven a mi oficina, ¿ya?» Estaba tenso. Entré y el ambiente se cortaba con un cuchillo. Mi jefe se frotaba las sienes frente a la pantalla de su ordenador, que mostraba el mismo foro anónimo. «Siéntate. ¿Cómo explicas esto? Sé lo que vales, sé las noches sin dormir que le metiste a la propuesta de Mendoza, pero las redes sociales no buscan la verdad, buscan sangre». El asistente del señor Mendoza acaba de llamar. Mi corazón dio un salto. «¿Qué ha dicho el señor Mendoza?» Mi jefe suspiró. Está furioso. Ya sabes cómo es. Odia los escándalos personales. Ha dicho textualmente que Mendoza paga millones por talento, no por polémicas. Tienes 24 horas para limpiar esta basura, o cancelarán el contrato por daños a la imagen de su marca. Apreté los puños sobre mis rodillas. Era un golpe maestro, lleno de veneno. No solo manchaba mi nombre, apuntaba directamente al sustento de toda la agencia. Me levanté, apoyé las manos sobre el escritorio de mi jefe y pronuncié cada palabra con firmeza. «Dile a la gente de Mendoza que en 24 horas arrancaré esto de raíz. Si no lo consigo, presentaré mi dimisión y asumiré yo misma las pérdidas del contrato». Salí del despacho. Mi etapa de llorar por injusticias había muerto en el registro civil. Entré a mi oficina, cerré con llave y llamé a Teresa. «¿Has visto lo del foro?» Fui directa al grano. Teresa estaba masticando algo y tragó de golpe, furiosa. «Estaba a punto de llamarte». «¡Qué hijo de puta! Tengo a 50 cuentas falsas discutiendo en el foro para defenderte». Pelearse con trolls no sirve de nada. Escucha, tú conoces a gente de informática. Necesito que averigüen de quién es esa cuenta, la IP, el número, cualquier cosa para arrastrarlo a la luz. ¿Crees que ha sido Carlos?, preguntó Teresa. No. Por muy cabrón que sea, no es capaz de escribir con esa jerga de agencia de publicidad. Además, ahora mismo es un alcohólico, no tiene cabeza para esto. Esta persona conoce a la perfección el proyecto de Mendoza y mi cargo. Teresa guardó silencio un par de segundos.
De acuerdo, dame 2 horas. Mi primo trabaja en ciberseguridad, él rastreará la IP. La espera fue eterna. A la 1:30 de la tarde, Teresa llamó. Sonaba triunfal. Te tengo a la zorra. Carmen. La cuenta se creó hace un mes desde una red Wi-Fi pública en una cafetería. Pero lo estúpido es que para verificarla asoció un número de teléfono prepago para recibir el código de SMS. Mi primo ha rastreado al titular. ¿Adivinas quién es? Contuve la respiración. Es Valeria. La niñata que lió a Carlos, gruñó Teresa. Se fugó y ahora te ataca. El número está transmitiendo desde un locutorio o antena en un barrio chungo de Vallecas. Te acabo de mandar la ubicación por WhatsApp. Una explosión resonó en mi cabeza. Las piezas encajaron perfectamente. La amante descarada había perdido su trabajo, estaba sin apoyo, preñada del hijo de un delincuente, escondiéndose con dinero robado. Me odiaba porque mis pruebas en Facebook habían expuesto a Carlos y arruinado su plan perfecto. Acorralada, había volcado toda su frustración sobre mí. Sonreí con frialdad al ver el punto rojo en Google Maps. Gracias, Teresa. Tengo que ir a sacar la basura. Hoy le enseñaré a esta niñata cuál es el precio de meterse con la persona equivocada. A las 2 de la tarde, bajo el sol picante y seco de Madrid, conduje mi coche por la M30 hacia Vallecas. En mi cabeza no había pánico, solo frialdad y un plan de ataque claro. El GPS me llevó a una callejuela apartada, un edificio de pisos baratos con la pintura desconchada. La antena de la Wi-Fi pública estaba en la farola justo frente a la puerta del bajo C. La puerta no estaba cerrada con llave, solo encajada. Sin dudar, empujé la puerta con fuerza. Chocó contra la pared con un golpe sordo. Dentro, en un salón diminuto y oscuro con olor a humedad, estaba Valeria. Sentada en un sofá raído, se sobresaltó al verme. El tazón de fideos que tenía en la mano se cayó al suelo de terrazo. Muy lejos de la chica de oficina coqueta, ahora estaba pálida, con ojeras oscuras, el pelo enmarañado y un chándal andrajoso. Acabada, sin empleo, embarazada de un presidiario. Su vida iba cuesta abajo y sin frenos. Carmen tartamudeó, retrocediendo hacia la pared, con los ojos llenos de pánico. ¿Cómo has encontrado este sitio? ¿Qué haces aquí? Caminé hacia ella. El ruido de mis tacones marcaba el ritmo. El olor a humedad se mezclaba con el de los fideos baratos. Sin rodeos, saqué de mi bolso el informe impreso y lo lancé sobre la mesita de centro de IKEA. Déjate de teatro, Valeria. Lee la primera página. Dirección IP, inicio de sesión en el foro y, lo más importante, el número de teléfono con el que pediste el código de verificación por SMS. A ver si te resulta familiar. La cara de Valeria perdió todo el color. Sus manos delgadas temblaban al coger el papel. Con solo echar un vistazo a las partes subrayadas en amarillo, empezó a hiperventilar. Era irrefutable. No sé de qué me hablas. Me estás acusando falsamente. Intentó defenderse con voz temblorosa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me eché a reír de forma helada, cortando el silencio del cuarto. Me acerqué, me incliné apoyando las manos en la mesita y acerqué mi cara a la suya. Valeria, pensaba que eras muy lista, pero solo eres una niñata jugando con fuego que no sabe ni esconder la mano. ¿Te creías que por esconderte detrás de una pantalla no te iba a encontrar? Me erguí, me crucé de brazos y cambié a un tono implacable, escupiendo cada palabra. Escúchame bien. El Código Penal español castiga el delito de calumnias e injurias con multas o incluso penas de prisión, sobre todo con publicidad. Sé que tienes en tu poder 15.000 euros que le robaste a tu amante, pero ¿crees que te bastarán para pagar los millones de euros de penalización del contrato del Grupo Mendoza? Vi que a Valeria le temblaban los labios y lancé el golpe de gracia. Sé que estás embarazada. La ley puede tener clemencia, pero te quedarás con los antecedentes penales de por vida. Y tu exnovio, el yonki. Si se entera de que estás metida en juicios y multas, ¿crees que te dejará en paz a ti y a su hijo? ¿O te quitará hasta el último céntimo y te echará a la calle? Valeria cayó de rodillas al suelo de terrazo. Su última defensa colapsó, impactada en su miedo más profundo. Rompió a llorar a gritos. «Carmen, perdóname, por favor». Juntó las manos, moqueando, con voz lastimera. «Me equivoqué, estaba desesperada. Por tu culpa, mi tío me despidió. Tenía tanta envidia que perdí la cabeza». «Déjalo estar, estoy embarazada, no puedo ir a la cárcel».
Miré a la persona que se arrastraba a mis pies sin sentir lástima. Sentir pena por alguien que intenta destruirte es ser cruel contigo misma. Levántate, no soy tu madre para que me llores, le grité. Saqué mi móvil. Coge tu teléfono, ahora mismo. Entra en el foro. Valeria, temblando, sacó su móvil del bolsillo y borró la publicación. Ahora, usa esa misma cuenta anónima y publica un desmentido. Le dicté cada palabra. Soy el autor del post difamatorio sobre Carmen. Todo lo que publiqué ayer es completamente falso, movido por la envidia y el rencor personal. Pido mis más sinceras disculpas a Carmen, a su agencia y al Grupo Inmobiliario Mendoza por propagar noticias falsas. Con mi móvil, tomé una foto de la pantalla con su confesión. Recoge tus cosas y desaparece de Madrid. Le dije como última frase antes de darme la vuelta. No vuelvas a cruzarte en mi camino. La próxima vez no te haré borrar un texto. Será la Guardia Civil quien llame a tu puerta. La dejé llorando patéticamente y salí del portal a respirar el aire de la calle. Eran solo las 4 de la tarde. Había resuelto todo en menos de 3 horas. De vuelta a la agencia, abrí la puerta de mi director y puse el móvil con la captura de pantalla sobre su mesa. Solucionado. He cortado el problema de raíz. Llamé al asistente del señor Mendoza. Me serví agua con total serenidad. El cambio fue vertiginoso. El desmentido se compartió por todos los grupos del sector. El rumor quedó asfixiado antes de nacer. Al descubrirse la verdad, los que ayer me insultaban hoy admiraban mi rapidez, firmeza y capacidad para manejar la crisis. A última hora de la tarde, el asistente de Mendoza llamó. El mensaje del presidente fue breve. Su agencia tiene a alguien con nervios de acero. El Grupo Mendoza está muy tranquilo dejando este proyecto en manos de Carmen. La peor crisis de relaciones públicas se convirtió en mi mayor escaparate. Me recosté en mi silla, viendo el atardecer anaranjado colarse por los cristales. La mujer sumisa había muerto. Ahora era la era de mi renacer. Pasó un mes más. Mi nuevo piso seguía en obras, así que continuaba durmiendo en lavapiés con mis padres. Todo parecía tranquilo hasta un jueves por la noche. Eran las 11:30. Mis padres dormían. Yo estaba acurrucada en el sofá con mi iPad repasando los planos del falso techo de mi casa nueva. Se oía a los grillos en la calle. Pom, pom, pom. 3 golpes brutales contra la verja de hierro rompieron el silencio. Me sobresalté, dejando caer el bolígrafo táctil al suelo. ¡Carmen! ¡Sal aquí ahora mismo! ¡Abre la puerta! ¡Eres una mala pécora! ¡Sal aquí y dame la cara! La voz, arrastrando las palabras y rugiendo como una bestia salvaje, era de Carlos. Mis padres salieron de su cuarto en pijama, pálidos. Mi padre agarró un viejo bastón de madera del paragüero. ¿Es Carlos? ¿Qué hace aquí borracho a estas horas? ¿Voy a salir a llamar a la policía? Lo detuve de inmediato. Quedaos dentro y cerrad la puerta con llave. Iré yo. Está borracho. No sabemos de qué es capaz si salís. Me eché una chaqueta de punto por encima, agarré el móvil con el 112 ya marcado en pantalla y salí al pequeño patio. Por las rendijas de la verja, bajo la luz amarillenta de la farola, estaba Carlos tambaleándose. Llevaba la camisa por fuera y apestaba a alcohol desde donde yo estaba. ¿Qué locura es esta a estas horas?, le grité. Al verme, Carlos se volvió loco. Agarró los barrotes y empezó a zarandear la verja. Me has arruinado, Carmen. Eres mala. Por tu culpa Valeria me robó. Por tu culpa perdí el trabajo. Y mi madre está ingresada sin que yo pueda pagarle un hospital privado. ¿Por tu culpa? Que me obligaste a divorciarme, estoy así. Lo absurdo de aquel alcohólico me hizo sonreír amargamente. Me quedé a 2 metros de la verja, de brazos cruzados. Tienes que estar loco. Fuiste tú el infiel. Fuiste tú el que pidió el divorcio 37 veces. Trajiste a esa víbora para destrozar tu familia y ahora tienes el valor de culparme a mí. ¿No te da vergüenza ser tan cobarde? Cállate. Te acostaste con los jefes por un contrato. Abre la puerta. Hoy si me muero te arrastro conmigo. En ese momento de máxima tensión, la pantalla de mi móvil se iluminó y empezó a sonar. ¿Eren Iku? Con los nervios, en vez de llamar al 112, descolgué sin querer. Antes de que pudiera hablar, su voz profunda sonó por el altavoz. Carmen, sé que es tarde, pero acabo de terminar el diseño del salón y quería enseñártelo ya. No pudo terminar. Los gritos de Carlos se colaron por el micrófono.
Estás hablando con tu nuevo amante. Por eso me dejaste tan rápido. Abre la puerta. La voz de Nico se volvió tensa y alarmada al instante. ¿Carmen? ¿Qué pasa? ¿Quién está gritando? ¿Estás en tu casa? Nico. Mi exmarido está aquí borracho montando un escándalo. Cuelga. Voy a llamar a la policía. ¡No cuelgues! ¡Quédate dentro! Estoy por Atocha. Llego en 5 minutos. El sonido del motor de un coche acelerando se escuchó al otro lado de la línea. En la calle, un par de vecinos y el dueño del bar de enfrente salieron a ver qué pasaba. «Chaval, deja de montar el numerito a estas horas», le gritó un vecino, intentando apartarle de la verja. Carlos, furioso, empujó al vecino, tirándolo al suelo. El caos estalló en el callejón, perros ladrando, gente gritando. Justo cuando Carlos iba a coger una piedra del suelo para tirarla contra mi casa, las largas de un coche le deslumbraron. Un SUV negro frenó de golpe en la esquina. La puerta se abrió y Nico salió corriendo. Llevaba una camisa gris con los botones desabrochados por la prisa. Se abalanzó sobre el alboroto. Con un movimiento firme y rápido le inmovilizó el brazo a Carlos a la espalda, obligándole a soltar la piedra que cayó al suelo. ¡Suéltame! ¿Quién es este cabrón?, gritaba Carlos forcejeando. Nico lo empujó contra el suelo. Su voz cortante aplastó la agresividad del borracho. Soy el hombre que te va a meter en el calabozo si te atreves a molestar a esta mujer un segundo más. Nico le entregó a Carlos a un par de agentes de la Policía Nacional que acababan de llegar, avisados por los vecinos, se dio la vuelta, caminó rápido hacia la verja y me miró a través de ella con profunda preocupación. «Carmen, ¿estás bien? No te ha tocado, ¿verdad?» Al ver al hombre con la respiración agitada, que había cruzado medio Madrid en medio de la noche solo para protegerme, mi corazón se derritió. Toda la coraza defensiva que había creado contra Carlos desapareció por completo. Abrí la verja y salí, negando con la cabeza. «Estoy bien, gracias, Nico». Me volví hacia Carlos, que estaba esposado y sentado en el bordillo. Su cara estaba arrugada de rabia, babeaba y olía a vómito. Frente a él ya no sentía rabia, ni odio, solo la patética lástima por un perdedor. Carlos, me acerqué, mirándolo desde arriba, hablando claro. «Mi paciencia contigo se agotó esta noche. Mañana, a primera hora, mi abogado solicitará una orden de alejamiento formal. Si te acercas a menos de 500 metros de mi casa o de mi familia, irás a prisión por amenazas. Los vecinos de aquí son mis testigos. Oficial, llévenselo, para que se le pase la borrachera». La policía metió a Carlos en el coche patrulla. La callejuela volvió a quedar en paz. Mis padres suspiraron, agradecieron a Nico una y otra vez, y entraron a casa para darnos espacio. Solo quedábamos Nico y yo en el patio enladrillado. Nico se quitó su americana y me la puso sobre los hombros para protegerme del frío. El calor de su chaqueta alejó los últimos temblores de mi cuerpo. «Siempre intentas hacértela fuerte. ¿No te cansas de estar siempre en guardia?», Nico suspiró y me apartó el flequillo de la frente. «Conmigo no necesitas llevar armadura. He venido a ser tu escudo». Alcé la mirada y me encontré con sus ojos tiernos y profundos. No había palabras vacías, ni cálculos, solo la sinceridad inquebrantable de un hombre dispuesto a cruzar la oscuridad por mí. En ese momento supe que mi corazón volvía a latir, una vibración más fuerte y serena que el amor impulsivo de los años de juventud. A la mañana siguiente, el aviso de la orden de alejamiento y los vídeos de seguridad llegaron a manos de Carlos. A partir de ese día, desapareció de mi mundo por completo. Sin mensajes, sin gritos. Toda la basura del pasado había sido purgada. El fin de semana, cuando acababa de dar el visto bueno al diseño de mi nuevo piso, Nico me llamó. «Carmen, prepara ropa cómoda. Paso a recogerte». «¿A dónde vamos?». «Los fines de semana son para dormir», bromeé. «Me han dejado una casa rural por la Sierra de Guadarrama. Sin ruidos, sin contaminación, solo el olor a pinos. Has aguantado mucho estrés últimamente. Toca darle un respiro al cerebro». 2 horas después, el coche de Nico se detuvo frente a una casita de madera entre el verde de los pinares de la sierra. El aire era puro y fresco. Nos quitamos los trajes y nos pusimos vaqueros y jerseys de lana. La tarde pasó entre risas. Arrancamos zanahorias y cortamos lechugas en el pequeño huerto ecológico. Ver a este elegante arquitecto manchado de barro y riendo a carcajadas me trajo una paz inmensa. Al caer la noche, solo quedaba la luz cálida de la barbacoa que Nico acababa de encender. Extendí una manta en el césped, puse la ensalada y Nico trajo la carne adobada a la parrilla. El sonido chisporroteante y el humo de la brasa
abrían el apetito. Descorché una botella de vino tinto Ribera del Duero y serví 2 copas. Salud. Gracias por el diseño tan perfecto para mi piso y por ser mi escudo la otra noche. Choqué mi copa contra la suya. Nico tomó un sorbo. El calor del fuego le iluminaba las mejillas. Le dio la vuelta a la carne con unas pinzas y habló con voz profunda. Carmen, diseñar tu casa ha sido lo mejor que he hecho desde que volví a España. ¿Sabes por qué? Porque quieres saldar la deuda de la goma de borrar como Dios manda, ¿no? Reí. Nico dejó las pinzas. Se limpió las manos y me miró directamente a los ojos. El ambiente se volvió tan solemne que contuve la respiración por reflejo. Lo de la goma no era broma. Pero lo más importante es que quiero construir con mis propias manos un lugar realmente seguro para la mujer a la que quiero. Las palabras de Nico resonaron en mis oídos. Hace 10 años, por complejos y por la carga de mi familia, perdí la oportunidad y te vi entrar en un matrimonio en el que pensé que serías feliz. Verte salir arrastrándote de ese infierno me dolió, pero también me hizo sentir afortunado. Nico extendió la mano y sus dedos cálidos rozaron la mano con la que yo apretaba la copa de vino. Afortunado porque al final tengo la oportunidad de estar frente a ti. Mi corazón latía con fuerza. Me mordí el labio, nerviosa. Nico, ha pasado muy poco tiempo. Por mucho que las heridas cicatricen, sigo llevando la etiqueta de divorciada. Tengo miedo de apresurarme. Tengo miedo de volver a equivocarme. Lo sé, Nico apretó suavemente mi mano. Su mirada era inquebrantable. No te obligo a olvidar tu pasado al instante, ni te pido promesas de un futuro lejano ahora mismo. Entiendo tus heridas y respeto tus dudas. Esbozó la sonrisa más paciente y sólida que jamás había visto. Ve a tu propio ritmo. Yo me pongo a la cola. Ya sea 1 mes, 1 año o 10 años. Mientras estés dispuesta a mirar atrás, siempre estaré aquí. Dame a mí y date a ti misma una oportunidad. El viento soplaba por los pinos con frío, pero mi pecho ardía de calor. El muro de hielo que construí para protegerme se derritió por completo ante la sinceridad de Nico. Sin agobios, sin exigencias. Me estaba dando el derecho a elegir la velocidad de mi propia sanación. Bajé la vista a nuestras manos entrelazadas y una sonrisa de alivio y felicidad absoluta se dibujó en mis labios. Levanté la cabeza, lo miré y asentí. Pues ponte bien a la cola. Como pierdas tu turno otra vez, no te lo perdonaré. Nico soltó una carcajada que hizo eco en el silencio de la montaña. Aquella noche bajo las estrellas, sentados junto al fuego bebiendo vino, hablamos de nuestros planes de futuro. Ya no había sombra de traiciones ni lágrimas de frustración, solo comprensión y confianza. 1 mes después, el amanecer sobre Madrid trajo el suave y dorado sol del primer día de invierno. Me desperté en mi nueva cama elástica, envuelta en sábanas blancas y perfumadas. Hoy era el primer día que amanecía en mi piso de 50 metros cuadrados en Chamberí. Cada rincón de esta casa, desde la pintura beige, la iluminación cálida, hasta los armarios de roble de la cocina, había sido diseñado al detalle por las manos de Nico. Salí al balcón apoyándome en la barandilla de cristal. Desde este 5.º piso veía cómo la ciudad empezaba a despertar, ajetreada y viva. El móvil vibró en la mesita de cristal. Era un mensaje de Nico. He comprado churros recién hechos en la churrería de abajo, los que te gustan. Me he quedado atascado en el ascensor en el 3.º, pero en 2 minutos llego. Buenos días, propietaria. Sonreí y tecleé rápidamente. La puerta no tiene el pestillo puesto. Entra directamente. Con un vaso de agua tibia en la mano, respiré hondo, llenando mis pulmones y disfrutando plenamente de la libertad que fluía por mis venas. Al recordar los días oscuros, mi corazón estaba ahora tan tranquilo como la superficie de un lago en otoño, sin la más mínima ola de rencor. 3 años de mi vida dedicados a un error se habían cerrado por completo. A la 37ª vez que exigió el divorcio, perdí un matrimonio en ruinas, pero a cambio me encontré a mí misma. La historia termina aquí. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y compartir para que estas historias sigan llegando a más personas. Hasta la próxima.